Bienvenidos de nuevo a las historias de medianoche. Hoy nos sumergimos en la apasionante historia de la acusación final. Jason Hartley, un millonario hecho a sí mismo, lo tiene todo, éxito, riqueza y una esposa amorosa, Emily, pero un día ella desaparece misteriosamente dejando a Jason angustiado durante 7 años. Todo cambia cuando Jason encuentra inesperadamente a Emily, andrajosa y mendigando en las calles con 2 niños pequeños. Ella revela que fue secuestrada por Mark Evans, el socio comercial de confianza de Jason, que quería hacerse cargo de su empresa por celos. Mark y sus cómplices habían ocultado la verdad, pero Jason está decidido a exponerlos después de reunir suficiente evidencia. Jason revela públicamente los crímenes de Mark que conducen a su procesamiento al final. Jason elige alejarse de su imperio para proteger a su familia. Comienza una nueva vida con Emily y sus hijos. Libre de la oscuridad del pasado. Una historia de justicia, amor y sacrificio. La acusación final te mantendrá enganchado hasta el final. Jason Hartley se paró frente a las ventanas del piso al techo de su apartamento penthouse, mirando la ciudad debajo de las luces del horizonte brillaban en la distancia, un marcado contraste con la tormenta que se avecinaba en su pecho. A los 35 años lo tenía todo, riqueza, lujo, éxito. Había construido su imperio desde cero, sin nada más que una visión y la determinación de hacerlo realidad, pero nada de eso importaba. Sus pensamientos vagaron de regreso a hace 7 años, cuando su vida había dado un vuelco, a una época en la que todo parecía perfecto. Jason había sido un joven empresario lleno de ambición y Emily había sido su ancla. Se conocieron en la universidad, un encuentro casual que provocó un amor tan poderoso que parecía que el universo mismo había conspirado para unirlos. Emily era su roca, era todo lo que necesitaba, hermosa, inteligente y ferozmente leal. Su risa era una melodía que llenaba el espacio a su alrededor y su amor era la base sobre la que construyó sus sueños. Eran inseparables y juntos habían construido una vida que muchos envidiaban. Una vida de lujo, viajes y alegría. Jason se había convertido en el hombre que era gracias a su apoyo inquebrantable, pero una noche todo cambió. Emily había salido a hacer algunos recados, algo que había hecho miles de veces antes. Jason se había quedado en la oficina terminando algunos cabos sueltos. La noche se alargó pero Emily no regresó al principio. Él asumió que se había retrasado o perdido la noción del tiempo, tal vez había pasado por la tienda de comestibles, o se había encontrado con un amigo, pero pasaron las horas sin llamadas ni mensajes. El pánico comenzó a apoderarse de él. Jason había intentado llamarla una y otra vez, pero el teléfono sonó sin respuesta. Llamó a sus amigos, su familia, nadie la había visto. Llamó a la policía, pero no pudieron ayudar, al menos no todavía, le aseguraron que investigarían, pero a medida que las horas se convirtieron en días, la realidad de la situación comenzó a instalarse. Emily estaba desaparecida, los días se convirtieron en semanas, y todavía no había señales de ella, no había notas de rescate, ningún avistamiento, ningún rastro de Emily en ninguna parte. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Jason se lanzó a la búsqueda, contrató investigadores privados, puso volantes ofreciendo recompensas, pero no salió nada. Cada pista se convirtió en un callejón sin salida. La policía no tenía respuesta, se obsesionó con encontrarla, consumido por la desesperada necesidad de saber qué le había pasado a su esposa. Su vida fuera de la búsqueda comenzó a desmoronarse, sus relaciones, una vez fuertes y llenas de confianza, comenzaron a tensarse. El imperio que había construido, el negocio por el que había trabajado tan duro, empezó a escapársele de las manos. No podía seguir adelante, no sin respuestas, no sin Emily. Y entonces, una fría tarde de diciembre, sucedió. Jason había estado conduciendo por la ciudad después de un día particularmente agotador en el trabajo. Su mente estaba llena de números, cifras y plazos cuando algo le llamó la atención: una figura sentada en la acera, acurrucada con ropa hecha jirones, sosteniendo un cartel de cartón. Mientras aminoraba la marcha, su corazón dio un vuelco. Podría haber jurado que era Emily. Pisó los frenos de golpe, su pulso se aceleró. Su mano agarró el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Era realmente ella? Después de 7 años de búsqueda, 7 años de atormentadora incertidumbre, podría ser. Salió de la coche, sus piernas temblaban mientras se acercaba a la mujer en la calle. El frío viento de diciembre le mordía la piel, pero fue verla lo que hizo que su corazón se acelerara. Emily susurró, su voz temblando de incredulidad. Ella miró hacia arriba, su rostro demacrado, sus ojos huecos, pero no había duda, era ella. Por un fugaz segundo, el reconocimiento brilló en sus ojos, pero luego el miedo se apoderó de su expresión. Rápidamente giró su rostro, acercando aún más a los 2 niños pequeños que se aferraban a su lado. Por favor, no quiero problemas, murmuró su voz apenas por encima de un susurro. El pecho de Jason se apretó. La mujer que había buscado, llorado y amado más que a la vida misma, estaba sentada en la calle, una sombra de la persona que una vez fue. Su corazón se hizo añicos ante la vista. ¿Cómo podía no reconocerlo? ¿Cómo podía estar aquí mendigando en las calles con niños a su lado?
Emily, soy yo, Jason, dijo arrodillándose frente a ella tratando de mantener su voz firme. ¿Qué pasó? ¿Dónde has estado? En lugar del alivio que había esperado, no vio nada más que miedo en sus ojos. Ella lo miró como si él era un fantasma. Los gemelos, un niño y una niña no mayor de 6 o 7, se aferraban a sus piernas. Sus ojos abiertos estaban llenos de confusión e incertidumbre. No puedo hablar aquí, Emily, susurró su voz temblorosa. Por favor, solo vete. El corazón de Jason dolía. No podía dejarla así. No, después de todo lo que había pasado, tenía que saber qué pasaba. Tenía que entender por qué estaba aquí, por qué se había ido por tanto tiempo. La persuadió gentilmente para que lo acompañara a un café cercano donde pudieran hablar en privado. Emily dudó, pero después de un momento demasiado cansada para resistirse aceptó. Los gemelos la siguieron en silencio agarrando sus manos, sus rostros inocentes, inconscientes de la gravedad de la situación, mientras se sentaban en un pequeño reservado dentro del cálido café. El fuego parpadeaba suavemente en la esquina. La mente de Jason estaba llena de preguntas, pero antes de que pudiera preguntar algo, Emily habló, su voz apenas por encima de un susurro. No quería que me vieras así, dijo, lágrimas llenando sus ojos. No quería que lo supieras. El calor del café rodeó a Jason como una manta, pero hizo poco para aliviar la frialdad que se instalaba en su pecho. Emily, la mujer que había pasado 7 años buscando, estaba sentada frente a él, pero era una extraña. La mujer que había conocido, su esposa, su compañera, su amor, se había ido. En su lugar había alguien frágil, roto y asustado. Su corazón dolía mientras la veía limpiar las lágrimas que habían comenzado a caer. Jason no podía dejar de mirar a los gemelos. El niño tenía los ojos oscuros de su madre, mientras que los rasgos suaves de la niña reflejaban los de Emily de una manera que era casi inquietante. Eran tan pequeños, tan inocentes. ¿Cómo podría esto ser real? ¿Cómo todo lo que había sabido se le escapó tan completamente? No tienes que explicar todo ahora, dijo Jason suavemente tratando de calmar su mente acelerada. Solo dime qué pasó. Emma, ¿dónde fuiste? ¿Por qué te fuiste? Las manos de Emily temblaron mientras las doblaba en su regazo. Respiró profundamente antes de hablar, su voz apenas audible. No me fui, susurró, su mirada cayendo a la mesa. Me llevaron. Jason parpadeó, su mente luchando por procesar las palabras. ¿Llevado por quién? Llevado, repitió, su voz espesa de confusión e incredulidad. ¿Por quién? ¿Por qué no me contactaste? ¿Por qué no me dijiste que estabas vivo? No pude, Jason, dijo con la voz quebrada. No podía volver, no podía contactarte por ellos. Vaciló, sus ojos recorriendo nerviosamente la habitación. Me amenazaron, y cuando descubrí que estaba embarazada usaron eso en mí. Contra el estómago de Jason bajó, su pulso se aceleró. No podía entenderlo. ¿Qué tipo de amenaza podría ser tan poderosa que Emily no lo contactaría durante 7 años? ¿Y por qué no estaba dispuesta a hablar libremente frente a él? ¿A quién? Le preguntó, su voz se alzó. ¿Quién te hizo esto? Emily miró por encima del hombro una vez más. Su miedo era evidente. Bajó la voz a un susurro, casi como si las paredes mismas pudieran traicionarla. Mark, dijo, sus ojos se llenaron de dolor. Mark Evans. Jason se congeló. Mark, su socio comercial, el hombre que lo había ayudado a construir todo el imperio, el éxito, la vida que ahora vivía. No, Jason murmuró temblando su cabeza con incredulidad. Eso no tiene sentido. Mark no lo haría, no podría. ¿Por qué? Emily cerró los ojos apretando sus manos juntas como si tratara de evitar que se separara. Temblando, Mark estaba celoso de nosotros, Jason. Él pensó que yo era una distracción. Él creía que si yo estaba fuera de escena te concentrarías más en el negocio. Él pensó que podía controlarte, manipular todo. Él sabía que nunca me dejarías ir voluntariamente, así que arregló que me llevaran. La mente de Jason dio vueltas, y por un momento sintió como si estuviera cayendo. Mark, el hombre en el que había confiado por encima de todos los demás, el hombre que había estado a su lado en cada desafío, cada triunfo. ¿Cómo podía ser esto cierto? Pero ¿por qué? ¿Por qué no escapaste? Podrías haber venido a mí. La voz de Jason se quebró cuando hizo la pregunta que lo había estado atormentando durante años. Lo intenté, Emily, susurró, su voz apenas audible. Lo intenté tantas veces, pero cada vez que lo hacía me encontraban, me traían de vuelta. Y el castigo, se atragantó con las palabras, lágrimas derramándose por sus mejillas. El castigo fue peor. No podía arriesgar sus vidas, Jason, no después de descubrir que estaba embarazada. No pude. El pecho de Jason se apretó con una mezcla de rabia y culpa. La mujer que amaba, su esposa, había sido atrapada, y él había sido ciego. ¿Cómo no pudo ver las señales? ¿Cómo pudo ser tan inconsciente mientras ella sufría en silencio? ¿No lastimaron a los gemelos?, preguntó Jason con la voz tensa por la preocupación. Miró a los niños una vez más. Su corazón dolía por ellos. Eran tan jóvenes, tan inocentes. No merecían nada de esto. No, Emily susurró sacudiendo la cabeza. Mark nunca los tocó, los mantuvo alejados de mí, los mantuvo a salvo lo mejor que pudo, pero cuando me di cuenta de que estaba embarazada las cosas cambiaron. Se volvió más desesperado, más controlador. Me mantuvo aislada. No quería que tuviera ningún contacto con nadie, especialmente contigo. La ira de Jason estalló, pero fue calmada por una profunda sensación de impotencia. Mark había sido parte de su vida durante tanto tiempo, que había construido este imperio con él. ¿Cómo pudo haber sido capaz de algo tan monstruoso?
Tuve que escapar. Emily continuó con la voz quebrada. Tenía que proteger a los gemelos. Después de un tiempo me di cuenta de que no había forma de volver atrás. Mark, tenía demasiado control. No me quedaba nada, sin dinero, sin identificación. No había forma de llegar a ti. Hizo una pausa limpiándose los ojos. Tenía demasiado miedo de ir a la policía. Temía que nos encontrara de nuevo. Jason apretó la mandíbula. Sus puños temblaban. La traición picaba más profundo que cualquier herida que hubiera conocido. La había estado buscando durante tanto tiempo, y ella había estado ahí afuera viva, atrapada, y él no había sido capaz de salvarla. ¿Cómo terminaste en las calles? Jason preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Por qué no viniste a mí antes? Emily soltó una risa hueca, amarga y rota. El control de Mark se desvaneció. Después de un tiempo se volvió codicioso. Cometió errores. Vi mi oportunidad y la aproveché. Escapé con los gemelos, pero no tenía nada, sin dinero, ningún lugar a donde ir. Tuve que vivir así, rogando, sobreviviendo día a día. No podía volver contigo, no podía arriesgarme. El corazón de Jason se rompió cuando miró a la mujer que amaba, la mujer que había sufrido durante tanto tiempo, y ahora, después de todo lo que, finalmente comprendió que toda su vida había sido una mentira. La confianza que había depositado en Mark, el éxito que había construido, todo había sido a costa del dolor de Emily. Pero una cosa estaba clara: nunca la dejaría ir otra vez. Te llevaré a casa, Emily, dijo con voz firme. Arreglaremos esto, lo prometo. Mientras Emily lo miraba, sus ojos se llenaron de esperanza y miedo. Jason sabía que su viaje apenas comenzaba. Había perdido mucho, pero ahora haría cualquier cosa para recuperarlo todo, incluso acabar con el hombre que había destruido sus vidas. Jason llevó a Emily y a los gemelos de regreso a su casa en silencio. El peso de la revelación flotaba pesadamente en el aire, una niebla espesa y sofocante que nublaba cada uno de sus pensamientos. Miraba a Emily de vez en cuando, pero ella mantenía la cabeza girada, sus ojos enfocados en los niños que estaban acurrucados en el asiento trasero, exhaustos por el largo viaje y la tensión emocional del día. El niño Jason notó que lo miraba con cautela y curiosidad, mientras que la niña parecía perdida en sus pensamientos. Sus pequeñas manos agarraban el juguete de peluche. Ella la había llevado consigo desde las calles. Mientras entraban en el camino de entrada, el corazón de Jason latía con fuerza. Su casa, el lugar que había construido con tanto esfuerzo y cuidado, se sentía vacío. Ahora la gran mansión prístina, que una vez había representado todo por lo que había trabajado, de repente parecía vacía, casi extraña. Tenía todo excepto la única cosa que realmente había importado: Emily, y ahora ella estaba aquí en su vida una vez más, pero el mundo que habían conocido estaba destrozado. Jason llevó a Emily adentro, mostrándole la habitación de invitados donde ella y los gemelos podrían instalarse. Podía ver el cansancio en su rostro, tanto físico como emocional, y no quería presionarla más, necesitaba descansar, pero su mente corría. Mark, el hombre que les había robado 7 años de sus vidas, el hombre que había sido su mejor amigo y Ali, pero ahora era un monstruo en sus ojos. Jason no podía dejar pasar esto. No lo haría. Después de acomodar a Emily y los niños, se retiró a su oficina, su mente incapaz de concentrarse en nada más que la traición retorcida que acababa de ser revelada. Se sirvió un vaso de whisky, necesitando algo para estabilizar sus manos, aunque nada podía calmar la tormenta que rugía en su interior. Sus pensamientos eran como un reguero de pólvora que consumía todo a su paso. Mark Evans, socio comercial de Jason, durante más de una década, el hombre que lo había ayudado a convertir sus sueños en realidad. Jason le había confiado todo: su negocio, su riqueza, su futuro, y ahora se enteraba de que Mark había sido responsable de la única cosa que había destrozado su vida. Jason golpeó el escritorio con el puño. El sonido del impacto resonó en toda la habitación vacía. Tenía que hacer algo, no podía dejar que esto pasara. Cogió su teléfono y llamó a la única persona que podría tener respuesta: su abogado Leo. Leo había estado con él en cada batalla legal, cada trato corporativo y cada crisis empresarial. Jason lo necesitaba ahora más que nunca. Leo es Jason, dijo, su voz tensa por la urgencia. Necesito que investigues a Mark Evans. No me importa cómo averiguarlo todo, cada trato, cada conexión, todo lo que ha hecho. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Jason, ¿estás seguro de esto? Leo preguntó, su tono cauteloso. Mark es una persona clave en tu empresa. Esto podría tener consecuencias importantes. Ya no me importa la empresa, Leo. Jason espetó, esto más grande que los negocios. Esto se trata de mi familia. Necesito saber qué ha hecho y necesito saberlo todo. Entendido, Leo, dijo, su voz serio. Me pondré en ello de inmediato. Jason colgó, su mente dando vueltas. No sabía por dónde empezar. La enormidad de lo que había sucedido era casi demasiado para comprender. Mark había sido parte de su vida durante tanto tiempo como para pensar que había orquestado la desaparición de Emily. La había usado como un peón en un juego enfermizo de poder y control. Eso hizo que Jason se enfermara del estómago. Había sido traicionado por la única persona en la que pensó que podía confiar por encima de todos los demás, pero ahora tenía un nuevo enfoque, un nuevo propósito: Emily y los gemelos. Tenía que protegerlos, tenía que reconstruir la vida que habían perdido. Más tarde, esa noche, después de haber hablado con Leo y comenzado a reunir las piezas de información que
¿Podrían ayudarlo? Jason se sentó solo en la sala de estar mirando el espacio vacío, donde debería haber estado su familia. La casa se sentía fría ahora, aunque el fuego en el hogar ardía brillantemente. Miró el reloj: 3:05 de la tarde. Había sido una larga noche y el peso de todo comenzaba a sentarse. Pensó en las palabras de Emily sobre cómo Mark había estado celoso de su vida juntos, cómo había creído que al eliminarla podría manipular a Jason para que se concentrara únicamente en el negocio. Mark nunca había visto a Emily como algo más que un obstáculo para sus propias ambiciones. La ira de Jason estalló de nuevo. No era solo la traición de su esposa, aunque eso solo fue suficiente para incendiarlo, era el hecho de que Mark le había quitado a la única persona que realmente le había importado, pero ya no se trataba solo de venganza, se trataba de tomar el control de su vida nuevamente, de luchar por la familia que había perdido, y asegurarse de que nadie los separara nuevamente. El teléfono de Jason vibró. Era Leo. «Tengo algo», dijo Leo. Su voz estaba cargada de tensión. «Es peor de lo que pensábamos. Mark ha estado involucrado en algunos negocios turbios, y parece que tiene más que solo lazos comerciales. Hay gente detrás de él, Jason, gente poderosa, y no va a ser fácil derribarlos». Jason respiró profundamente. Su resolución se endureció. Ya había perdido tanto, pero ahora estaba listo para luchar por todo lo que importaba. Derribaría a Mark, sin importar lo que costara, y lo haría. Con todo lo que tenía. «Sigue cavando, Leo». Jason dijo, su voz fría y decidida. «No nos detendremos hasta que obtenga respuestas, y cuando las tenga Mark pagará por lo que ha hecho». Mientras Jason colgaba, miró la foto de Emily, que estaba en su escritorio, una de las últimas fotos felices que habían tomado antes de que desapareciera. La mujer que había amado había regresado, pero su mundo había cambiado para siempre. El camino por delante sería largo y traicionero, pero Jason estaba listo para Emily, por los gemelos y por la familia que estaba decidido a proteger. Esta vez no dejaría que nadie se los arrebatara de nuevo. Jason pasó los siguientes días en un torbellino de planificación e investigación. Leo le había enviado un montón de documentos, contratos y transacciones sospechosas que pintaban una imagen de la manipulación y la codicia de Mark, pero incluso mientras procesaba la información, Jason sabía que no era suficiente. Necesitaba confrontar a Mark cara a cara. Faltaban demasiadas piezas y podía sentir el peso de lo desconocido presionándolo. Emily, por su parte, había permanecido casi en silencio desde que llegaron a la casa. El trauma de los últimos 7 años la había dejado retraída y Jason no podía presionarla demasiado. Sabía que hablaría cuando estuviera lista, pero también necesitaba protegerla a ella y a los gemelos, que se estaban adaptando al nuevo entorno con una resiliencia tranquila. Había organizado un equipo de seguridad privado para vigilar la casa, pero los instintos de Jason le decían que aún no estaban a salvo. El alcance de Mark se dio cuenta de que iba mucho más allá de su negocio mientras estaba sentado en su oficina revisando la evidencia. Jason no podía deshacerse de la sensación de que había algo aún más oscuro acechando en las sombras. La noche se acercaba y Jason acababa de terminar de hablar con Leo cuando su teléfono sonó. Era un número desconocido, pero él contestó de todos modos. «Jason Hartley», preguntó con voz fría en el otro extremo. Jason apretó el estómago. «¿Quién es este?». «Este es Mark Evans», la voz respondió, enviando un escalofrío por la columna de Jason. El nombre golpeó a Jason como un puñetazo en el estómago. Era Mark, el hombre que le había robado a Emily, el hombre responsable de la pesadilla que había consumido sus vidas. «Sé lo que estás haciendo, Mark», continuó su tono casi burlón. «Sé que has estado investigando las cosas, y puedo asegurarte que es un error. No tienes idea de con qué estás lidiando». La sangre de Jason. «Sé exactamente con qué estoy lidiando», dijo, con los dientes apretados. «Y cuando te encuentre, Mark, no te saldrás con la tuya». La risa de Mark hizo eco en el otro extremo de la línea. «No tienes el poder para derribarme, Jason, estás fuera de tu liga, y si continúas por este camino me aseguraré de que sea el último error que cometas». La mandíbula de Jason se tensó. Había estado preparado para este momento, pero escuchar la voz de Mark en el teléfono, sabiendo la profundidad de la traición, envió oleadas de ira corriendo a través de Mark. Había dejado en claro que no se detendría ante nada para proteger sus intereses, pero Jason no iba a dar marcha atrás, ni ahora ni nunca. «¿Eso es una amenaza?», preguntó Jason con su voz baja y peligrosa. «Podrías llamarlo así», Mark respondió, «pero ya has perdido a Jason, simplemente no te das cuenta todavía». La línea se cortó y Jason se sentó en silencio con los puños apretados. Mark acababa de hacer que la pelea fuera personal, y ahora no se trataba solo de recuperar a Emily, se trataba de destruir todo lo que Mark había construido. Jason sabía que Mark lo había estado manipulando desde el principio, pero lo que no sabía era el alcance total de la participación de Mark en sus vidas. Necesitaba respuestas y rápido. Jason llamó a Leo de nuevo con su voz urgente. «Quiero todo, cada transacción, cada trato turbio que Mark haya hecho alguna vez. Necesito saber quién lo ha estado ayudando, quién ha estado cubriendo sus huellas. Necesito saber todo, Leo. No más secretos, me pondré manos a la obra». «Jason», Leo dijo con su tono. «En serio, pero ten cuidado,
esto es más grande de lo que pensábamos. Mark no está actuando solo. Hay toda una red detrás de él y algunos de ellos están más cerca de ti de lo que crees. La mente de Jason corría. ¿Quién podría estar involucrado? ¿Quién más había sido parte de esta traición mientras la noche avanzaba? La ira de Jason hervía a fuego lento bajo la superficie. Sabía que Mark había estado tratando de destruir su vida, pero ahora entendía el verdadero alcance del peligro. No se trataba solo de llevarse a Emily, se trataba de control, control sobre todo. Jason había construido su negocio, su riqueza, su vida. Mark lo había orquestado todo, pero Jason no iba a dejarlo ganar. A la mañana siguiente, Jason organizó una reunión con la única persona que podría conocer el alcance total de las conexiones de Mark. Su antiguo mentor, Robert Langford. Robert había sido una figura clave en la carrera temprana de Jason, alguien que le había enseñado los trucos del mundo de los negocios, pero Robert también había sido un amigo cercano de Mark. Jason necesitaba saber si Robert tenía alguna idea de los planes de Mark. Condujo hasta la oficina de Robert, con la mente pesada con pensamientos de venganza y la protección de su familia. No podía permitirme perder más tiempo. Cuando Jason llegó, Robert lo saludó con una sonrisa forzada, sus ojos cautelosos. He escuchado lo que ha estado pasando, Jason. Robert, dijo su voz baja, pero necesitas entender, Mark es un hombre peligroso, él no es la persona que crees que es. Jason se sentó frente a Robert, su mirada intensa. Necesito saber todo, Robert, necesito saber qué tan lejos ha llegado Mark, voy a acabar con él, y necesito saber quién está con él. Robert vaciló mirando alrededor de la habitación. Como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. Mark ha estado involucrado en algunas cosas muy desagradables, tiene conexiones, gente con poder, y lo han estado ayudando a cubrir sus huellas durante años, pero no son solo negocios, está involucrado en muchos negocios turbios, y no tiene miedo de ensuciarse las manos. El corazón de Jason se aceleró. ¿Quién está detrás de él? ¿Quién lo está ayudando? No puedo decirlo con seguridad, pero Robert se apagó, su voz cada vez más suave. Hay una persona que podría tener las respuestas. Estás buscando a alguien cercano a Mark, alguien que haya estado con él a través de todo esto. Jason se inclinó hacia adelante, urgencia en su voz. ¿Quién? No puedo estar seguro, pero Robert vaciló de nuevo. Creo que es alguien de tu propia compañía, alguien en quien confías. Jason sintió que la sangre se le drenaba de la cara. Enfrentar a alguien de su propia compañía, ¿quién podría ser? Antes de que pudiera hacer más preguntas, Robert se levantó abruptamente. No quiero ser parte de esto, Jason, está solo a partir de aquí. Jason también se puso de pie, su mente acelerada. Esto era más grande de lo que jamás había imaginado. La red de engaño estaba mucho más enredada de lo que jamás podría haber anticipado, y ahora parecía que incluso sus aliados más cercanos podrían estar involucrados. Salió de la oficina de Robert con más preguntas que respuestas, pero una cosa era segura, la lucha estaba lejos de terminar y estaba listo para hacer lo que fuera necesario para descubrir la verdad, para derribar a Mark y reconstruir la familia que había perdido, pero ahora tenía que encontrar a la persona que lo había estado traicionando desde adentro. La cacería acababa de comenzar. Jason no durmió mucho esa noche, su mente estaba demasiado llena de preguntas. ¿Quién de su compañía podría estar involucrado con Mark? Confiaba en la gente que lo rodeaba, pero ahora parecía que la confianza había sido su mayor error. Había construido su imperio con socios leales, pero cuanto más profundizaba en la vida de Mark, más se daba cuenta de que la lealtad era una ilusión frágil. Al llorar a Jason, tenía que tomar una decisión. No podía dejar que la incertidumbre persistiera. Llamó a Leo con una voz más aguda de lo habitual. Necesito una lista. Jason dijo, todas las personas de mi empresa que puedan tener conexiones con Mark, no importa cuán pequeñas sean, no importa cuán insignificantes sean. Todos los que han estado involucrados con él. Si alguien se ha visto comprometido, quiero saberlo. La respuesta de Leo fue rápida pero cautelosa. Jason, investigaré esto, pero debes entender que hay más en juego aquí que solo Mark. Si estamos viendo la participación interna, ya no se trata solo de quién es leal a ti. Algunas de estas personas podrían estar protegiéndose. No me importa. Jason espetó. Necesito saber quién está involucrado. Leo, si hay alguien cercano a mí que haya estado ayudando. Mark, los necesito expuestos. Jason terminó la llamada y se reclinó en su silla mirando por la ventana a la ciudad en expansión. Debajo del peso de su propia compañía, el imperio que había construido de la nada se sentía más pesado. Ahora la verdad era que Mark no solo había estado detrás de Emily, había estado tratando de tomar todo lo que Jason había construido, había sido paciente, estratégico, trabajando detrás de escena para manipular y controlar no solo a Emily, sino toda la vida de Jason. Jason no iba a dejar que eso sucediera, no podía. La puerta de su oficina se abrió con un crujido y miró hacia arriba para ver a Emily parada en la puerta. Los gemelos agarrándose los costados. Sus ojos estaban rojos por la falta de sueño, pero había una fuerza en su mirada que no había estado allí antes de que ella cambiara, pero él también. Ambos habían sido puestos a prueba y ahora eran sobrevivientes.
Quiero ayudar a Emily, dijo en voz baja, su voz firme a pesar del miedo y la confusión que había estado cargando durante tanto tiempo. Quiero ser parte de esto. No puedo sentarme aquí mientras luchas esta batalla por tu cuenta. Jason negó con la cabeza. No, Emily, ya has pasado por suficiente. No te voy a arrastrar a este lío, es peligroso, ya me han arrastrado al infierno, respondió, su voz teñida de dolor pero también de desafío. No voy a quedarme más tiempo en las sombras, quiero saber qué pasó. Quiero saber por qué Mark nos hizo esto. Jason la miró con el corazón dolorido, tenía razón, merecía saber toda la verdad, pero él había estado tan concentrado en protegerla que no había considerado lo mucho que había sufrido en silencio. Te mantendré a salvo, lo prometió, pero tienes razón, estamos juntos en esto. Emily entró en la habitación y los gemelos siguieron, sus pequeñas manos alcanzaron a su padre, eran inocentes en todo esto, atrapados en un lío que estaba más allá de su comprensión. Pero Jason ya había tomado la decisión, los protegería con todo lo que tenía, expondría a Mark y a cualquier otra persona involucrada y reconstruiría la vida que merecían. ¿Resolvamos esto?, Emily dijo con voz firme. Ambos hemos perdido demasiado para seguir huyendo de la verdad. Jason asintió, no estaba acostumbrado a confiar en los demás, especialmente no en él. En asuntos tan serios como este, pero Emily siempre había sido su igual y ahora más que nunca se dio cuenta de que eran más fuertes juntos. Más tarde ese día Jason se reunió con Leo para repasar la lista de empleados que podrían tener vínculos con Mark. Mientras los dos revisaban la información, las sospechas de Jason comenzaron a crecer. Había algunos nombres que se destacaban, personas que habían estado presentes cuando Mark ingresó por primera vez al negocio, personas que habían ganado posiciones de poder a lo largo de los años y que podrían haber estado al tanto del funcionamiento interno de la empresa de Jason y los tratos más ilícitos de Mark. Un nombre en particular se destacó: William Dunn, el director financiero, había sido la mano derecha de Jason durante años, alguien en quien Jason había confiado implícitamente, pero cuando Leo investigó más profundamente descubrieron algo inquietante. William había estado involucrado en una serie de transacciones turbias con las compañías offshore de Mark. Estas transacciones, Leo explicó, que estaban cuidadosamente ocultas, enterradas profundamente en los registros financieros, pero estaban demasiado cerca de las operaciones de Mark para ser una coincidencia. William, Jason murmuró en voz baja. Heck, el que parece. Leo respondió que ha estado ayudando a cubrir. Mark sigue las huellas desde hace años y ahora está claro que ha sido parte del plan para mantener a Emily alejada de ti. No es solo un empleado leal, es un cómplice. La traición de Jason apretó los puños y dolió más cuando vino de alguien en quien confiabas. Su familia, William Dunn, había estado con él en las buenas y en las malas, o eso había pensado Jason, pero ahora parecía que la lealtad no significaba nada para él. Había estado jugando un juego peligroso a espaldas de Jason. Necesito enfrentarlo, Jason dijo en voz baja. Necesito saber todo, cada detalle. Leo parecía incómodo. Jason, ten cuidado, esto es más grande que tú y Mark. William está involucrado con personas que tienen poder, personas que podrían destruir todo por lo que has trabajado. Jason no dudó. Si me echo atrás ahora, lo perderé todo. No puedo dejar que se salga con la suya. Esa tarde, Jason arregló encontrarse con William en su oficina. Mientras Jason entraba en el elegante y moderno edificio donde la oficina de William estaba ubicada, su mente estaba clara: tenía que poner fin a esta traición. El momento en que William admitió su participación con Mark fue el momento en que Jason tomaría acción. William levantó la vista de su escritorio cuando Jason entró, una sonrisa nerviosa se extendió por su rostro. Jason, es bueno verte, dijo, aunque las palabras se sintieron forzadas. Jason no le devolvió la sonrisa. Sé lo que has estado haciendo, William, sé sobre los tratos con Mark. Sé que lo has estado ayudando a ocultar cosas y sé que eres la razón por la que Emily se ha ido todos estos años. El rostro de William palideció, el color se fue de sus mejillas por un largo momento, no dijo nada, luego se enderezó y suspiró profundamente. No sabes la historia completa, Jason. William dijo en voz baja, hay mucho que no entiendes. Mark no solo se llevó a Emily, tenía un plan más grande, y yo solo estaba haciendo lo que tenía que hacer para sobrevivir. Los ojos de Jason se entrecerraron. Me traicionaste, William, me usaste a mí y a mi familia para tu propio beneficio. No quería, dijo William con la voz temblorosa, pero no tienes idea de lo que Mark es capaz. De que tenía influencia contra mí, contra ti, me obligó a actuar. Jason se inclinó hacia adelante, su voz fría. No me importan tus excusas, quiero saberlo todo, quiero saber qué tan profundo llega esto. William vaciló, sus manos temblaban. Te lo diré todo, pero tienes que entender que Mark no dejará que lo destruyas, hará lo que sea necesario para asegurarse de que eso no suceda. Jason no pestañeó, lo dejó intentar. La verdad estaba saliendo a la luz, y Jason estaba listo para pelear. Ya no se trataba solo de proteger a su familia, se trataba de recuperar
El control de su vida. La guerra acababa de comenzar. Los siguientes días fueron un borrón de planificación frenética, llamadas telefónicas urgentes y momentos tranquilos de reflexión mientras Jason se preparaba para la confrontación que cambiaría todo. William le había dado las piezas del rompecabezas y ahora Jason sabía lo que tenía que hacer. La corrupción era profunda y la influencia de Mark se extendía mucho más allá de lo que Jason había imaginado, pero no iba a dejar que el miedo o el poder le impidieran recuperar a su familia. Era hora de que Mark pagara. Jason había organizado una reunión final con Leo y Emily para repasar el plan. Estaban todos juntos en esto ahora. Jason sabía que Emily, a pesar de su trauma, estaba decidida, quería justicia, y los gemelos, aunque inocentes en todo esto, ya habían comenzado a adaptarse a su nueva vida. Sus pequeñas manos agarrando las de Jason, cada vez que veían la más mínima señal de angustia, les prometió un futuro libre de miedo, y tenía la intención de cumplir esa promesa. Leo, ¿cuál es nuestro próximo movimiento?, preguntó Jason en voz baja pero firme mientras se sentaba frente a su abogado en la sala de conferencias. Papeles esparcidos por la mesa. Busqué más profundamente en las cuentas offshore de Mark. Leo comenzó a empujar sus gafas por la nariz. La red que ha creado es más grande de lo que pensábamos. Sus socios no son solo actores de negocios, tienen conexiones en la política y la aplicación de la ley. Podemos exponerlo, pero va a hacer falta más que simplemente arrestarlo. Si hacemos público lo que sabemos, podría arruinar todo por lo que has trabajado. Jason asintió, entendiendo la magnitud de lo que estaba en juego. Ya no me importa mi imperio, todo lo que importa es Emily y los gemelos. Leo vaciló. Lo entiendo, pero si queremos acabar con él y protegerlos necesitaremos que tengas cuidado. Un movimiento en falso y te destruirá a ti, nos destruirá a todos. Tiene demasiado poder. La mandíbula de Jason se apretó. Ya no tengo el lujo de jugar a los seguros y tengo que quemar mi imperio hasta los cimientos para deshacerme de él. Entonces que así sea. Leo suspiró. Tienes razón, nos moveremos rápido. Jason, le golpearemos donde más le duele: sus finanzas, sus negocios y sus sucios secretos, pero necesitamos pruebas, necesitamos todo dispuesto para las autoridades. Emily, que había estado en silencio hasta este punto, habló, su voz firme, pero llena de una profunda resolución. No podemos esperar más. Mark sigue ahí fuera. Si está involucrado con todas estas personas poderosas, no se hundirá en silencio. Tenemos que actuar ahora. Jason se volvió hacia ella. Su corazón se hinchó de admiración por su fuerza. Tienes razón, lo expondremos, derribaremos todo lo que ha construido y lo llevaremos ante la justicia de una vez por todas. La reunión continuó hasta altas horas de la noche mientras trazaban meticulosamente la estrategia. Estaban tomando un riesgo calculado, pero era la única opción que quedaba. Jason no iba a dejar que Mark, su antiguo amigo, su socio comercial, controlara su vida por más tiempo. Esto era personal ahora, era una lucha por su familia, por Emily, por el futuro que casi había perdido. Para la tarde siguiente, todo estaba listo. Jason se había puesto en contacto con las autoridades y Leo había organizado una conferencia de prensa para exponer el alcance total de los crímenes de Mark. Los medios ya estaban llenos de rumores de un gran escándalo que involucraba a una de las figuras comerciales más poderosas de la ciudad. Cuando llegara el momento, Mark no podría escapar de la verdad. Jason se paró frente al espejo en su oficina ajustándose el traje. Su mente se concentró y determinó que no era el mismo hombre que había sido cuando conoció a Emily por primera vez. El joven empresario que había sido consumido por su ambición se había ido. En su lugar había un hombre que haría cualquier cosa para proteger a los que amaba. Cuando comenzó la conferencia de prensa, Jason salió al escenario con el corazón palpitando, pero su comportamiento tranquilo. Las cámaras destellaron. La sala zumbaba de anticipación. Mark estaba mirando hacia algún lado. Jason sabía que tenía que asegurarse de que Mark entendiera que sus días de esconderse habían terminado. Damas y caballeros, Jason comenzó con su voz firme y autoritaria, estoy ante ustedes hoy para exponer la verdad. Durante 7 años mi esposa Emily Hartley ha estado desaparecida. Lo que no sabía era que alguien en quien confiaba me la arrebató de nuestra familia, alguien que se suponía que era mi socio Mark Evans. La sala quedó en silencio mientras las palabras flotaban en el aire. Los ojos de Jason escanearon los rostros de los periodistas. Su expresión inquebrantable, podía sentir la presencia de Mark acechando en el fondo, podía sentir la furia hirviendo dentro de él, pero Jason no tenía miedo, no iba a dar marcha atrás. Durante 7 años, Jason continuó, he buscado a mi esposa solo para descubrir que había sido mantenida cautiva, escondida por el hombre en quien confié para ayudarme a construir todo. Mark Evans, mi socio comercial, mi confidente, me quitó todo: mi esposa, mi familia, mi tranquilidad, y hoy estoy aquí para asegurarme de que no pueda lastimar a nadie más. La multitud estaba frenética ahora, periodistas gritando preguntas, cámaras destellando mientras las palabras de Jason se arraigaban en la conciencia pública, pero Jason no había terminado. He descubierto todo, las mentiras, el engaño, la traición, los crímenes de Mark van mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginar, y te prometo que lo llevaremos ante la justicia hoy. Es el final de su reinado de terror. Jason hizo una pausa, entrecerrando los ojos. No solo estaba hablando con los periodistas en la habitación, estaba hablando con Mark. Sabía que Mark estaba mirando, tal vez incluso planeando su próximo movimiento,
Pero era demasiado tarde, las autoridades ya habían comenzado su investigación sobre las operaciones de Mark, y con las revelaciones públicas de su fechoría, no había ningún lugar donde esconderse. Era solo cuestión de tiempo antes de que Mark fuera derribado y Jason se aseguraría de ello cuando la conferencia de prensa concluyera. Jason salió del escenario con Emily a su lado, su mano firmemente en la suya, los gemelos lo siguieron de cerca, sus pequeñas manos agarrando las suyas. Jason sintió que un peso se levantaba de sus hombros, la batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez en años sintió el más leve indicio de paz, había luchado por su familia y había ganado, el camino por delante aún sería difícil. Los aliados de Mark eran poderosos y habría desafíos en el camino, pero Jason sabía que juntos podrían superar cualquier cosa. Su familia estaba a salvo y, por primera vez en años, Jason estaba listo para reconstruir la vida que casi había perdido. El final de Mark Evans marcó el comienzo de un nuevo capítulo para Jason, Emily y sus gemelos, un capítulo lleno de amor, sanación y la promesa de un futuro basado en la confianza, no mentiras. Y cuando Jason miró a Emily, sus manos se entrelazaron. Él supo que nada ni nadie podría separarlos nuevamente. Si encuentra mi historia interesante y satisfactoria, haga clic para continuar viendo mis próximos videos aquí, y no olvide presionar el botón de suscripción del canal y la notificación para escuchar más historias próximas. Gracias por seguirme.